Mensaje para mi iglesia en la tierra. Le habla la profetisa del Señor de los últimos tiempos finales. Oigan o dejen de oír. Hoy jueves 11 del 2022. Esta experiencia lo tuve en la madrugada mientras que yo oraba a las 3:30 a 4 de la madrugada. Tuve la visitación del Señor. Yo le hablaba al Señor que necesitaba que Él hablara conmigo de una manera especial, que, que hablara, que me, que me dijera lo que Él quería que yo supiera. Cuando estaba en mi oración muy profunda, muy entregada, ya iban a ser las 4 de la madrugada. Yo entré en un éxtasis. Y cuando entro en el éxtasis, amado, pastores, iglesia de Jesucristo, nuestro Redentor se acerca. Mire el tiempo que estamos. Pero mi iglesia no está viendo el tiempo. Que estamos. Cuando entro en el éxtasis, fue un abrir y cerrar de ojo. Escuchen. Viene un momento muy, muy difícil para la iglesia de Cristo. Viene momento de persecución para la iglesia de Cristo.
Vienen momentos de dolor para la iglesia de Cristo. Es tiempo que la iglesia que fue lavada con la sangre del Cordero, esa sangre sin mancha, pura. Es tiempo que mi iglesia se ponga en la brecha, porque como ladrón en la noche será la venida del Hijo del Hombre, como un abrir y cerrar de ojo. Ja. En el éxtasis me veo fuera de mi cuerpo, veo mi cuerpo, me veo en el lugar de rodilla donde está orando la profetisa del Señor. Y me lleva el Espíritu Santo en un lugar, era en un lugar que se veía que era una montaña, pero para abajo había un lugar llano. Había muchas luces, y había había guardia, había mucha guardia por todos los lugares. Habían soldados. Y los soldados, los guardias que habían, eran preparados, entrenados de la Iglesia Católica. Habían unos guardias que son unos militares que le dicen militares cuerpo de paz, cacuazules, que esos son los militares preparados, entrenados del Vaticano, que esos son militares capellanes, cuerpo de paz, caco azules. Habían guardia por todos los lugares. Habían soldados. Esos militares preparados y entrenados. Cuando estoy en el lugar, estoy en el lugar llano donde se ven los militares que están caminando, guardia. Soldado. Arriba de los techos había con metrallador en la mano.
había guardia, se estaban aposicionando. Veía unos camiones que se estaban parqueando en unos lugares muy grandes. Eran cantidades de camiones, le dicen furgones. Y habían guardia arriba y otros estaban en la puerta de esos camiones, furgones. Tenían en la cabeza una, unas boinas, eran boinas rojas. Otros tenían en la cabeza una máscara, como se lo ponen, que los ojos se le ven para afuera, etcétera. Cuando estoy, la profetisa está en los lugares llanos que hay uno, parecen como si fuera una empresa, porque habían muchas, habían asientos adentro, lugares de espera. Había un lado que había una oficina. Llegó en una de esas habitaciones y había un evangelista, un siervo del Señor, que estaba adentro. Él tenía una maleta en la mano, tamaño normal. Y él hablaba por teléfono, pero había espía por todos los lados. Y ellos tenían su celular, tenían su teléfono, perdón, en las manos. Otro tenían un teléfono que no era celular, sino era un teléfono largo. Otros sí tenían celulares, pero era un teléfono medio pequeño, pero largo. Y rateaban, ellos rateaban la persona por medio de teléfono donde ellos estaban. Ellos rateaban. Y el evangelista estaba en la habitación. Él hablaba por teléfono y le decía a la persona que le estaba hablando que él no se iba a dejar sellar. Pero afuera habían espías, había una mujer rubia con otra, andaba con otra persona más. Ella estaba rateando el mensaje, o sea, la palabra, la conversación, todo lo que se estaba hablando, Shekinah, lo, lo, lo rateaba. Y el evangelista decía, no me voy a dejar sellar. Cuando él hablaba y decía, no me voy a dejar sellar, por todos los lados se veía movimiento. Todo estaba brillante,
Todo estaba limpio, los lugares brillaban, todo brillaba, todo. Y se escuchaba por todos los lados una sola voz. Una sola voz se escuchaba. Paz, paz, paz para la tierra. Paz, paz. Y se escuchaba que se traía paz para la tierra. Se escuchaba que se traía paz para la tierra. Había una voz que salía por medio de una computadora y decía, paz traemos para la tierra. Y cuando el evangelista logró y salió de la habitación, la mujer que estaba afuera, que era una espía, y ya había sabido la conversación que el evangelista estaba hablando, lo agarraron inmediatamente. Y cuando agarran el evangelista, había una fila enorme, enorme, enorme. Y le pusieron una bata blanca de eso que usan los presos cuando están en la cárcel. Y cuando agarraron el evangelista y le dijeron que él iba a ser nuestro, les, le comenzaron, y cuando lo tomaron le dijeron, tú eres nuestro. Y él le dijo, le gritó, le dijo, yo soy de Cristo. Y cuando llevan el evangelista a la fila, había en el siervo del Señor, había un poco de temor y un poco de miedo. Y le decía, tú tienes que unirte a nosotros. Pero en la tierra se oía una sola voz. Y esa voz se escuchaba, se salía por medio de una computadora. Y decía, paz para la tierra. Paz para la tierra. Paz para los hombres. Paz para la tierra. Y cuando en la fila, que era una fila enorme, estaba el evangelista, pero era una fila que eran muchos cristianos que estaban en esa fila, cantidades. Ahí se comenzó a escuchar un clamor fuerte, y era que la iglesia le estaba gimiendo al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo, para que el Señor enviara el Espíritu Santo sobre la iglesia, para que el Señor derramara la presencia del Espíritu Santo. Se escuchaba un gran clamor,
Y la iglesia corría para los montes. La iglesia corría para la montaña. Había muchos pastores evangelistas, misioneras, cantantes, artistas. Estaban, todos estaban porque ya le pertenecían a la iglesia del ecumenismo. Y era la iglesia del ecumenismo aquí en la tierra. Ahí estaban todos esos artistas, profetas, salmistas, pastores. Y tenían una plaquita que le decían primer vocal capellanes, segundo vocal capellanes. Y eran capellanes y pastores de alto rango que, que eran capellanes, eran militares, o sea que otro era general de la capellanía, de los capellanes, teniente. Y estaban ahí. Y se escuchaba un clamor fuerte en el pueblo que estaba corriendo para la montaña y para los montes. Escuchen o dejen de escuchar. Y había una cantidad enorme de pastores. Enorme. Que ya se habían entregado a la unión. Habían hecho alianza con el ecumenismo. Y estaban sellados con el sello de la bestia. Otro lo tenían en la frente, otro lo tenía en el brazo derecho, en el dedo. Pero el pueblo corría para la montaña, para los montes, clamando al Señor en buen cuello para que derramara el Espíritu Santo, la presencia. Y se escuchaba por medio de esa computadora que estaba hablando por todos los confines de la tierra. Paz, paz, paz. Y se escuchaba una sola voz para el mundo entero. Y todo brillaba, todo estaba radiante. Y había mucho movimiento. Y había espías por todos los lados. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la Biblia comenzó a desaparecerse. Escuchen o dejen de escuchar. La Biblia comenzaron a desaparecerlo. Todo aquello que son capellanes tenían acceso solo para entrar en la cárcel y en los hospitales. Y le ponían una placa
en el pecho. Decía segundo vocal capellán, primer vocal capellán, capellana, pastores capellanes. Y comenzaron a prohibir lo oculto en la calle. Comenzaron. Había un edificio ese edificio era muy alta. Ese edificio era de quinta planta. Y arriba de ese edificio había guardia, había soldado con metralladora. Otros tenían arma blanca, guardia. Escuchen o dejen de escuchar. Y comenzaron, habían una persona que hablaba por medio en ese lugar, ahí adentro del edificio, salió y abrió una ventanilla con un altoparlante, altoparlante, y hablaba y decía: que solo los capellanes tienen acceso de entrar a los hospitales, a la cárcel, y que tenían que tener su identificación y tenían que estar registrados en la oficina de la Iglesia Católica. Escuchen o dejen de escuchar. Y lo repetía: todo aquel que es capellán, que puede tener acceso a todo nuestro mandato, a todo. No, ay, santo, que y blasfemia salía de la boca de esa persona que hablaba, y decía que tenía que ser identificado, tenía que tener su identificación, que tenía que estar con la placa, que si no tuviera esa placa, entonces no podía tener acceso a nada. Y que era una obligación. Y cantidades de pastores, pastoras, salmista, cantante o artista, profeta, hey, misionera, evangelista, tanto hembra varón, se pasaban por esa puerta y entraban a ese lugar y le entregaban placa, capellanes. Y quien se lo entregaba era un sacerdote, pastor, iglesia pentecostales,
un pastor con un alto rango en la capellanía, sea que en el mundo de la tiniebla es un jerarca del diablo. Escuchen o dejen de escuchar.